En clases anteriores habíamos visto la frontera de posibilidades de producción. Ya habíamos dicho que nos permitía entender tres conceptos importantes. Pues ya habíamos visto dos de ellos, la escasez y el coste de oportunidad. El tercero de los conceptos es el de eficiencia. Aquí lo importante es que tenemos que diferenciar tres tipos de combinaciones dentro de la frontera de posibilidades de producción. Las combinaciones eficientes, las combinaciones ineficientes y las combinaciones inalcanzables. Las combinaciones eficientes son todas aquellas en las que estamos usando todos los recursos y se están usando de la manera correcta. Es decir, tenemos a todos los trabajadores que están produciendo a toda máquina y por tanto no lo pueden hacer mejor. Por definición, esta es la situación de la frontera de posibilidades de producción, ya que uno de los supuestos era que usábamos todos los recursos. Por lo tanto, las combinaciones eficientes son muy sencillas, son todas aquellas que están en la tabla y que hemos puesto con los diferentes puntos en la frontera de posibilidades de producción. Todos los puntos de la frontera son puntos eficientes, porque ahí estamos utilizando todos los recursos de la mejor manera posible. Aquí la clave es que como todos los trabajadores y todos los recursos se están usando a toda máquina, si queremos producir más de un bien, eso entraña un coste de oportunidad del otro. Es decir, tendremos que renunciar a parte de la producción del otro. Por ejemplo, imagínate que estamos en el punto C, donde tenemos 45 vegetales y 20 peces. Decimos que estamos usando todos los recursos de la mejor manera posible. Por lo tanto, si de repente decimos, oye, es que queremos producir más vegetales, queremos irnos al punto B, donde hay 55 vegetales. Bueno, ya acabamos de explicarlo. Tendremos que renunciar y producir solo 10 peces. Habremos perdido. ¿Por qué? Porque obviamente parte de los trabajadores que estaban pescando los mandaremos a los vegetales. Por lo tanto, aquí nos tenía que quedar claro. Puntos eficientes son todos aquellos de la tabla, es decir, los que tenemos dentro de la frontera, y es una situación en la que si queremos producir más de un bien, tenemos que renunciar a parte del otro. El segundo tipo de combinaciones son las ineficientes, que son aquellas en las que o no se están utilizando todos los recursos o se están usando de manera incorrecta. Vamos, que hoy hay algunos aldeanos que no están trabajando o algunos están rascando la nariz. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver por qué decimos que es ineficiente. Tenemos la combinación F en donde hay 10 peces y 30 vegetales. Bueno, vamos a ponerla en la gráfica. Aquí nos damos cuenta que tenemos el 10 de los peces y el 30 vegetales, sería más o menos aquí. Este sería el punto F. Bueno, pues todas las combinaciones ineficientes, por definición, son aquellas que están por debajo de la frontera. Claro, hemos dicho, en la frontera estamos usando todos los recursos, no podemos producir mejor. Todos aquellos puntitos que estén debajo, incluido el F, son ineficientes. Es decir, oye, no estamos usando los recursos de la manera correcta. ¿Por qué es interesante estas combinaciones? Porque ahora, si queremos producir más de un bien, esto no entraña un coste de oportunidad. Fíjate lo que podríamos hacer. Podríamos coger y decir, oye, mira, estoy produciendo 10 peces y 30 vegetales, yo podría mantener los mismos vegetales, pero podría producir aquí 30 veces, estaría en este caso produciendo más peces y mantendría los vegetales. O podría irme hacia arriba a la B y en este caso en la B lo que estaría obteniendo sería los mismos peces pero más vegetales. O incluso fíjate que podría ir en diagonal y al irme en diagonal lo que yo estaría consiguiendo es más peces y más vegetales. Oye, mira, he pasado de tener 10-30 a tener 20-45, más de ambos. Por lo tanto, una combinación ineficiente será aquella siempre que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción e implica que no estoy haciendo algo bien, estoy despilfarrando los recursos. Si los utilizara todos o los utilizara mejor, podría producir más de un bien o incluso más de los dos bienes, y todo sin renunciar al otro. Y por último tenemos las combinaciones inalcanzables, que serán aquellos puntos que no podemos llegar, como dice su nombre, simplemente porque no tenemos los recursos suficientes. Vamos a poner una con boli azul. Tenemos la G, en donde producimos 30 peces y 45 vegetales. Muy bien. Ahí tenemos la combinación, ponemos en la gráfica y vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, el 30, subimos aquí y aquí está el punto 45, que es la combinación G. Bueno, por definición, todos los puntos que estén a la derecha de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables. Es decir, con los recursos, con lo que tenemos, no podemos llegar a producir eso. Es decir, esta aldea tendría que conformarse con menos de alguno de los dos bienes. Podría en ese caso pasar al punto C, en este caso mantendría los vegetales,
pero estaría perdiendo peces, o podría bajarse al punto D, y en este caso estaría perdiendo vegetales y mantendría los peces, o tal vez podría venirse de nuevo en diagonal y está en una situación más intermedia. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que los puntos a la derecha son siempre inalcanzables. En esta situación actual, con los aldeanos que tenemos y con los recursos que tienen, no se puede llegar a producir esa combinación. Como resumen final, recuerda 3 tipos de puntos. Los puntos que están sobre la frontera, que son los que tenemos en la tabla inicial. Son puntos eficientes. Estamos trabajando de la mejor manera posible. Segundos puntos, los que están por debajo, son ineficientes. No estamos utilizando los recursos de la manera correcta. Tercer tipo de puntos, a la derecha de lo que sería la frontera, el punto G en este caso, inalcanzables, no podemos llegar a producirlo con los recursos que tenemos. Y aquí muchos aún me preguntan, oye Javi, ¿y aquí los aldeanos nunca podrían llegar a esos puntos inalcanzables? Es decir, ¿en un futuro no podrían producir más de vegetales y más de peces? Pues la respuesta es que sí, y a eso se le llama crecimiento económico, el cual es uno de los conceptos más interesantes en economía. Pero adivina qué, si quieres saber en qué consiste y cómo se consigue, tendrás que venir a la siguiente clase.